Los registros del personal médico del Hospital General del Sur apuntan que los casos positivos de COVID-19 van en alarmante aumento, mientras la población se ha relajado y los índices de vacunación no aumentan. En efecto, desde la semana pasada y esta semana entrante hemos observado un incremento significativo de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Y les hablo por COVID-19 porque lo hemos confirmado con el muestreo del hisopado en pacientes, en clínicas privadas, en laboratorio y en el laboratorio del Hospital del Sur. Es exagerado el número de personas, incluso las personas trabajadoras de salud están con cierta incapacidad, una gran población de este tipo de personas. ¿Cuáles son los síntomas que andan manifestando? En forma general, la mayoría de las personas presentan una fiebre muy peculiar, característica, con escalofrío, y ataca más en la noche este tipo de fiebre, con escalofrío. Segundo, el paciente a nivel de nariz, una gripe que se manifiesta con mucosidad, estornudadera, tapazón de nariz, bastante. Otro síntoma muy frecuente es una tos, que es lo que hace diferenciar de influenza, el COVID. El COVID dando una tos muy reseca, una resequedad extrema con polvillo en la garganta. Se acompaña también de dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor a nivel de ojos. El primero y segundo día la persona presenta una diarrea de 1 a 2 evacuaciones y mucho sueño, mucho decaimiento. La persona tiene a tenderse a dormir, solo quiere estar acostado normalmente. En estos cuadros, la persona son mínimos los pacientes que pierden el olfato y son mínimo el número de personas que pierden el gusto. Es el cuadro clínico de la mayoría de la población. ¿Y cuál es la edad más predominante? En efecto, se ha notado un incremento más en la edad de los niños y en personas de la tercera edad. Esas son las dos tipos de edades que andan dominando, pero también en adultos jóvenes, en adolescentes anda incrementando, o sea que en cualquier edad está afectando la enfermedad de la COVID-19. ¿Qué variante es la que anda circulando, doctor? Y de esta cantidad de pacientes que usted atiende en estos dos puntos, ¿cuánto es el porcentaje que sale positivo? Mire, con la variante es importante explicarle a la población que eso lo tiene que notificar la Secretaría de Salud porque se hace un estudio secuencial genómico de la estructura del hisopado, pero clínicamente, como en otros países ya se había informado que la variante que andaba circulando era la Omicron, con la subvariante que se llama B11 se llama, porque la última variante de la subvariante de Omicron quedamos con la A5 y esta es la que anda circulando en países de Estados Unidos. En cualquier momento la Secretaría de Salud va a notificar cuál es la subvariante que anda circulando de la variante Omicron, en cualquier momento lo va a hacer. Y en efecto, este tipo de personas tiene algo característico. Les diré que estamos sumamente preocupados porque en 2 semanas que llevamos, miren, ha habido un incremento de casos explosivos de esta nueva variante. Algo que nos está dejando una enseñanza. Esta nueva variante que es altamente contagiosa, porque hay familias enteras, hay casas enteras que tienen problemas respiratorios y con un caso que está con gripe y con tos y calentura, todos los miembros aparecen al siguiente día con gripe y con tos, con calentura. Eso nos está dando una lección que esta nueva variante es altamente contagiosa y altamente infectante. De estas personas que ha logrado atender, ¿algunas ya cuentan con sus respectivas dosis o han completado el esquema de vacunación? Buena pregunta, y estamos preocupados porque no anda respetando, fíjese, esta nueva variante no anda respetando vacuna. Le diré la información que hace como 2 meses el hospital no contaba hospitalización y el lunes y el martes habían 5 hospitalizaciones, donde hace 2 meses COVID, antes se escuchaba que ya se iba a cerrar la sala de COVID, pero con este nuevo brote ya hay 5 pacientes hospitalizados, o sea que sí es sumamente preocupante lo que estamos observando. La mayoría de los pacientes que fueron atendidos hoy en mi consultorio médico, el 90% fueron clínicamente sospechosos de COVID. Anotamos 20 pacientes y lo más 1 o 2 pacientes no venían por COVID, o sea que es exagerado el aumento de casos que estamos observando ahorita en las clínicas privadas y en el hospital. Pero sí es importante a través de este medio de comunicación explicarle a la población que no se automedique, que visite al médico más cercano, centro de salud,
El único lugar del triaje donde estamos haciendo el hisopado solo es en el Hospital del Sur. No hay otro triaje en Choluteca, solo el del Hospital del Sur. Y ahí se está haciendo el hisopado de COVID-19 para diagnosticarle a la persona si es COVID o es otro tipo de virus que anda circulando. El galeno menciona que hay dos causantes que están repercutiendo para que hoy en día se esté generando un aumento de casos COVID. Ha habido un caso explosivo, dos explicaciones científicas, médicas. Uno, la población se relajó mucho, se confió, dijo como allá en junio, julio ya no hay COVID. Nosotros sabíamos que sí había, pero eran mínimos los casos. Entonces todo el mundo andaba sin mascarilla. Iba a los lugares, iba a cualquier lugar y no andaba mascarilla. Obviamente que esta es una barrera de protección frente al virus, pero como no andaba mascarilla, ahí la gente se ha infectado mucho. Esa es una explicación. Ese relajamiento de la población se confió mucho la población. El segundo, mucha gente se ha quedado con el esquema de vacunación corta. Alguna gente se quedaron con 2 vacunas, no llegó a su primer refuerzo, no lo hizo. Otra gente se quedó con 2 dosis, primer refuerzo, y no quiso aplicarse su segundo refuerzo. Y en la edad pediátrica, mucha gente de los niños preescolares y escolares no han querido vacunar a sus niños. Por eso ahora miramos el repunte en los niños con el aumento de casos positivos con COVID-19, porque no tienen inmunidad de protección. Aquellos niños que se quedaron con una dosis no quisieron aplicarse su segunda dosis y se quedaron con una dosis. ¿Por qué? Algo importante es que la vacuna, la inmunidad se le da para 6 meses, pero se imagina cuánto tiempo ha pasado de la mayoría de la población que se vacunó. Ya 6 meses disminuye la producción de anticuerpos por la vacuna, entonces el virus hace que el paciente se infecte rápidamente y de una forma un poco más fuerte. El médico advierte que el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas podría ser el inicio de un escenario catastrófico para los próximos 15 días. Un escenario muy catastrófico porque estamos observando que la mayoría de la población se está infectando de una forma tan rápido. O sea, en el primer día que tuvo contacto, ya el siguiente día ya se infecta, donde antes la variante de China tenía que pasar un periodo de incubación de 3 a 5 días, y con esta nueva variante nos estamos dando cuenta que no está así. O sea, el primer contacto lo hizo, por ejemplo, ayer, ya entre hoy en la noche y mañana ya la paciente empieza con síntomas. O sea, nos está dejando una lección muy aprendida que es altamente contagiosa, infectante. Entonces, ante un escenario donde mucha población se está infectando, pediátrica, adultos jóvenes, personas de la tercera edad, significa que aquí ya para diciembre eso va a ser una cantidad de casos exagerados, porque recuerde que la mayoría de la población no tiene todo el esquema de vacunación, ya no hay inmunidad protectora de la vacuna, todos estábamos en cero, ¿verdad? Entonces eso significa que nos avisora un escenario muy complicado para la época de Navidad y la primera semana de enero, porque el aumento de casos va aumentando. O sea, aquí vamos a llegar a un momento que no vamos a poder controlarlo, porque el número de casos de todos los municipios de Choluteca, ¿a dónde van a venir a dar? Al centro hospitalario de Hospital del Sur, ¿verdad? Entonces eso significa que vamos a ver muchos casos a la última semana de diciembre y primera semana de enero. El personal de salud llama a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para reducir la incidencia de casos de COVID-19 en el departamento de Choluteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.